Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les acabo de ir? ¿Cómo están mis chinitos? ¿Escuchan o no? Buenas noches, profe. Sí, sí, sí. Ah, pero yo pensé que a mis chinitos le comieron la lengua a los ratones. Buenas Angélica, noches, profe. Angélica, Miguel Ángel, Tatiana, Luisa, Julia, Buenas Alejandra. noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. Profe, la profe. Buenas noches, profe. Bueno, primero que todo con un comentario, estuve revisando la grabación de anoche. Terrible. La verdad eso no es grabación. Desde que quedó operado ya muy directo. Dime. Quedó grabado, yo no lo he mirado, no. Sí, no, la verdad ni siquiera vale la pena mirarla porque, es decir, la voz se perdió totalmente entrecortada y no, ni siquiera yo me pude entender lo que estaba diciendo. El espacio es muy Entonces, abierto. sí, es que sí, demasiado abierto y el audio no alcanza a tomar toda la voz. Cuando alguien de ustedes habla jamás se escucha, ¿cierto? Pero bueno, era para hacerles ese comentario sobre la grabación de anoche y de antenoche también. Tuvo la misma dificultad, ¿no? Por eso Tendría sí que, agradecemos que hubiesen dejado a todos presenciales esos 2 días, porque es que la verdad, sí, cuando uno está en la casa, prácticamente no escucha nada, profe. sí, no, es que es muy difícil porque tendría que reducirse el espacio o sentarme frente al, no, pero allí no se puede porque es, digamos, muy abierto, sentarme frente al computador y no moverme de ahí. Pero bueno, eso ya, afortunadamente ya ustedes están asistiendo todos y no hay, en ese aspecto creo que ya no van a ir inconvenientes los días que tengamos las clases presenciales. Lo único es que como es obligatorio hacer la grabación, pues esta grabación va a quedar con ese defecto. Pero para que contarles, es mejor que cuando vayan a clase tomen apuntes. Pues queda incluso la parte de la presentación, de las diapositivas, que también yo las subo. Y la verdad en esos casos no habría necesidad de utilizar el audio, que lo que se quiere con ello es que en el momento en que ustedes quieran de pronto recordar algo o revisar algo que les haya quedado con alguna duda, pues la grabación realmente sí valdría la pena tenerla allí. De resto, pues como se hace aquí en el computador, pues no hay ningún problema. Bueno, uno, dos. Ayer estábamos viendo, un segundo yo bajo la presentación. Ayer estábamos viendo sobre la creatividad. Un segundo, por favor. Operacional ocurrida por la pandemia, que dejó de transitar, pues por supuesto, porque iban más, no había personas a quien llevar, hicieron que estos sistemas de transporte masivo perdieran miles y miles de millones de pesos. La discusión es que hay una proposición en la Cámara de Representantes que dice que hasta el A ver, ¿qué 50%, pasó, Miguel? pero ¿Se los está congresistas informando de las noticias? cuenta taxativo. ¿Sabe la Miguel, información? Miguel, cuénteme. Miguel, como que mi chito no está. Está penado. Yo no, me imagino, se está muriendo de la pena. No, yo quería que me comentara las noticias, a ver qué hay de nuevo. Ay, don Miguel. Bueno, les comentaba que, eh, bueno, volviendo al tema de pasado mañana, sobre nuestra presentación sobre la creatividad, ya tenemos, pienso, que está claro, mm, digamos, la mecánica que vamos a utilizar. Quiero repetirla para que no haya dudas. Lo primero que tiene que hacer cada grupo es eh, presentar a cada uno de las personas que componen ese grupo y cada persona nos va a contar cuál fue su idea de creatividad
en la lluvia de ideas que cada grupo va a generar. Entonces cada uno hace su presentación sobre lo que considere importante de su idea. Después vamos a conocer cuál fue la decisión en torno a esas ideas y que ustedes toman como referente para hacer la presentación del grupo. Luego vendría un contexto, ¿cierto? Van a hacer un contexto de por qué razón ustedes consideran que se necesita o que es necesario o que no existe y sería importante que la sociedad lo tuviera. Igualmente, si se trata de un producto, de un servicio, de un proceso, de una marca, es decir, nos cuentan todo lo que tiene relación con esa creatividad y nos muestran cuál es el producto, el servicio, la empresa que va a poner en funcionamiento ese producto. Si quieren, ya es decisión de cada uno, lo quieren hacer completo, con una misión, una visión y de pronto con un objetivo, ¿cierto? Sobre cómo van a llevar su empresa, perdón, cómo van a llevar su producto, su servicio, su proceso, para que sea conocido. Entonces, como qué van a utilizar, qué medios van a utilizar. Recuerden que mucha de la creatividad está unido al marketing. El día de mañana, miércoles, a las 8 de la noche, vamos a hacer una actividad relacionada con el marketing, ¿cierto? Entonces, para que de una vez vayan preparados o mañana lleguen preparados más bien para realizar esa actividad. Entonces, para pasado mañana, repito, para mañana, viene la actividad académica y el día jueves está la actividad relacionada con la creatividad. ¿Sí es claro ahí, por favor? Bien. ¿Sí es claro? ¿O tienen alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar, ahora sí, con nuestra presentación. Vamos a continuar con la productividad. Bueno, a ver, por ejemplo, ayer alcanzamos hasta la parte de hasta ahí quedamos, ¿cierto? Muchachos, Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. estamos hablando, alcanzamos incluso a ver esta parte relacionada con los desarrollos tecnológicos más importantes que influyeron en el siglo XX, cuando hablamos aquí sobre la importancia del arte, sobre la importancia de la pintura, de los inventos como el automóvil, como el computador, el televisor, el teléfono, el avión, la energía, la modernización de la agricultura y en otro caso, por ejemplo, el celular, muy unido al computador. Realmente casi se puede decir que fueron dos inventos que estuvieron paralelos y que definitivamente ambos han cambiado el... ¿por qué se salió este bendito? Se salió. Pero lo volvemos a encontrar. Bueno. Y te estaba contando que
desde la tecnología, tanto el computador como el celular prácticamente se han convertido en los dos productos más importantes, más influyentes en la vida o en las costumbres de la sociedad universal, ¿cierto? Dependemos casi en un 70%, diría yo, de tener esos dos aparatos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, ¿cierto? Entonces, digamos que esos momentos en los que las personas que crearon, que inventaron, que construyeron estos dos inventos, pienso que jamás se imaginaron hasta dónde podría llegar el impacto, la influencia de esos dos inventos. Y acá, en la siguiente diapositiva, hablamos en general de algunos inventos, comenzando por el último del que acabamos de hablar, de los ordenadores, la mecanización de la agricultura, la radio, la televisión, la electrónica, la red de agua corriente, el avión, el automóvil, en fin. Todos han sido y todos han estado dirigidos, ojo, con la presentación de la creatividad, de la creación, con algo que la sociedad necesita. Uno no inventa algo para tenerlo guardado, ¿cierto? Lo que no utiliza el público, lo que no utiliza la sociedad, pues realmente no tiene ningún valor. Es que a los 2 días ya estaba hartando. Otra vez, mi general borracho, decía por ahí un amigo. A ver quién es. Al otro día estaba hartándonos, decía el compañero allá. Qué barbaridad. En fin. Lo que veíamos en términos de presentación y en donde nos quedamos son los factores que afectan la creatividad. Comenzando por la ansiedad. ¿Eso lo alcanzamos a ver o no? No, profe, no, señor. Bueno, entonces ahí, hasta ahí quedamos. Bueno, entonces resulta que la creatividad, como ya en las anteriores diapositivas estuvimos observando, digamos que parte esencialmente de la voluntad del individuo, de lo que realmente quiere en algún momento construir, que si esa rutina y esa cotidianeidad lo tienen en una zona de confort, pues definitivamente hay que buscar nuevas maneras, nuevos modos, nuevos servicios, nuevos productos, nuevas actividades que nos saquen de ese marasmo, de esa somnolencia, ¿cierto? Que produce el hacer todos los días lo mismo. Entonces, eso es lo que en algún momento nos detiene, nos vuelve parte del común de una sociedad que a veces no quiere hacer cosas diferentes, que a veces no quiere pensar, que a veces no quiere construir algo nuevo, que ni siquiera se plantean por qué ustedes tendrían que cambiar. Si yo me siento cómodo, si me siento tranquilo, si nadie me molesta, si todo lo que pasa de alguna manera a mí no me afecta, entonces yo no tengo por qué molestarme en comenzar a cambiar si eso no me genera de pronto algo diferente para mi vida. Tengo un trabajo, tengo una familia, tengo unos amigos, estoy en una sociedad que bien o mal, ¿cierto? Me ha aceptado como soy. Y entonces yo no tengo por qué entrar a discutir, a plantear algo con lo que a mí no me trae algo nuevo, algo diferente.
Desde cuando la filosofía nace a través de la inquietud relacionada del por qué. La pregunta, ¿qué es verdad? ¿Qué es lo que se plantea cuando alguien me dice, mire, es que lo que pasa en términos generales o lo que se define como un concepto, eso es lo que dice el autor, o eso es lo que dice el libro, o eso es lo que dice la sociedad? En ningún momento yo pienso entrar a discutir si eso es cierto o no es cierto, ¿cierto? Entonces, desde la filosofía se busca la verdad, el por qué siempre hay una respuesta que a veces no es la que yo quiero, sino que a veces desde el punto de vista moral o desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista cultural me impiden o de alguna manera me llevan a que yo no considere importante buscar esa verdad, cómo somos, de dónde venimos, por qué se plantea una diferencia entre el hombre, la mujer, cómo se da esa relación hijo, familia, por qué es necesario conocer eh, para qué estoy destinado, qué es lo que pretendo. Y entonces yo digo, pero no necesito de pronto amargarme, no necesito cuestionarme, yo estoy bien así, ¿cierto? Ahí le estamos quitando la creatividad a la persona cuando no le interesa conocer la verdad. Desde la psicología, desde cómo me afecta, desde por qué mi comportamiento, desde por qué yo actúo eh, sin que en algún momento yo me cuestione. Y yo no me cuestiono cuando, digamos, realizo acciones que de pronto no son las habituales en mí, que de pronto los demás dicen, ¿a usted qué le pasó? ¿Usted por qué ha cambiado tanto? Pero yo internamente todavía desconozco por qué lo hago. De pronto puedo fijarme algún objetivo de decir voy a cambiar, voy a dejar mis amistades, voy a cambiar de amistades, voy a ampliar mi círculo social, voy a... Y siempre hay un cuestionamiento, ¿cierto? Pero el por qué lo hace, de pronto no lo tengo claro, y menos las personas que están cercanas a mí. Entonces, esa parte de actuar de manera psicológica, como lo planteaba en algún momento Freud, de que nosotros tenemos acciones que a veces no pensamos, pero que de alguna manera hacemos. Dice la ciencia, la psicología y el psicoanálisis que el 5% de nuestro cerebro es consciente, el 5% y el 95% es inconsciente, ¿cierto? O sea, que lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros pensamos es solo el 5% de lo que hacemos. Cuando uno va caminando, ni siquiera va pensando en darle la orden a los pies, a las piernas, hacia adelante, hacia atrás, camine, alce, levante. Lo hacemos de una manera inconsciente. Nuestro cerebro ya está totalmente, digamos, programado para actuar, ¿cierto? Desde la inconsciencia, desde la información que tiene. Y entonces, por eso repito, muchas veces nosotros no nos cuestionamos, ¿sí? Sino que dejamos que las cosas sucedan. Eso, digamos, en algunos momentos puede ser algo que nos lleve a, digamos, a pensar que no es necesario, no es importante el creer que si yo estoy cambiando o estoy transformando algo, eh, voy a ganar algo o voy a cambiar. Pero existen factores para llevarme a esa situación. Al no querer pensar en cambiar o en discutir o en plantear
o en cuestionar, porque ahí es donde nace la creatividad. Cuando yo me pregunto, oiga, pero ¿y esto por qué sucede? ¿Cierto? Recuerden la curiosidad en los niños. El niño nunca está tranquilo hasta que alguien le explique por qué razón digo algunas cosas. Sale el sol, porque sale la luna, porque se mueven los carros, porque, o sea, y el niño pregunta y pregunta y pregunta porque para él es eh, bastante extraño que esas situaciones se den cuando él no las conoce. Y recuerden que entre los 0 y los 7 años el niño hace exactamente lo que sus padres le dicen que haga. Él no cuestiona. Él asume que la autoridad de sus padres le están entregando la verdad, ¿cierto? Solo a partir de los 7 años en que el niño comienza realmente a entender en dónde está, por qué existen ciertos elementos, ciertas actividades, ciertos hechos que él debe conocer. Pero mientras él no se cuestione, él simplemente acepta lo que sus padres le dicen. Y repito, todo eso que hablamos desde la filosofía, desde la psicología, desde la propia sociología en términos de sociedad, que nos llevan a comportarnos de pronto como la masa, ¿cierto? Desde la sociología, donde tratan de estudiar el comportamiento de una sociedad, de por qué reacciona de una manera o de otra, de por qué actúa, en algunos casos, sin ánimo de cuestionar, sino simplemente de aceptar, porque consideran que eso es lo normal. Y la sociología se pregunta a sí mismo, ¿por qué nosotros, como sociedad, actuamos como rebaño? ¿Cierto? Entonces, nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos que nadie protesta, que nadie dice, que nadie cuestiona, que todo lo que le digan es cierto, o de pronto uno mismo puede decir, no, eso no es cierto, pero ¿para qué discuto? ¿Para qué me enfrento si nada va a cambiar? Si todo va a seguir lo mismo. Pero eso es lo que no debemos permitir, que nosotros mismos entremos en esa masa que simplemente, como dice algún proverbio, camina porque ve caminar, ¿cierto? Si van todos para adelante, yo voy para adelante. ¿Por qué va para adelante? Ah, no, porque todos van para allá, ¿sí? Nunca me cuestiono, nunca señalo el camino, sino simplemente obedezco a lo que todos hacen. Y yo quiero ser parte de ese todo. Entonces, si ustedes dicen es que yo quiero estudiar administración de empresas, quiero estudiar contaduría, quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar derecho, quiero estudiar medicina, siempre estoy mirando hacia lo que hacen los demás. A veces incluso nos obligan, entre comillas, a estudiar lo que no queremos. Porque si a mí me gusta el canto, me gusta la música, pues, usted es bobo, usted que va a vivir de eso. Que a mí me gusta la psicología, si a mí me gusta carreras que de pronto no son rentables en términos de que si yo estudio, por ejemplo, una ingeniería de sistemas, o una ingeniería química, o una ingeniería civil, de pronto eso me da un resultado económico mucho más grande que si estudio administración o contaduría, pero mi papá y mi mamá quieren que yo estudie más bien una carrera relacionada con, qué sé yo, con la medicina. Entonces me frustran, porque yo no quiero eso, pero como son mis padres, yo no discuto, ¿cierto? Ahí, en todo eso que hemos hablado hasta ahora, se afecta la creatividad. Y si a eso le agregamos algunas situaciones de carácter psicológico que responden a una sociedad agresiva, a una sociedad cambiante, a una sociedad que va a un ritmo que a veces no me permite seguirlo y entonces me produce ansiedad, no puedo, no me controlo, no me siento satisfecha con lo que estoy haciendo en mi trabajo,
en mi vida personal. No siento que en algún momento eso sea lo que yo quiero, pero no me lo cuestiono. Simplemente, digamos, asumo que algo está pasando y que yo no puedo controlar y eso termina, ¿cierto? Como una enfermedad, como un proceso de carácter mental donde me genera ansiedad, donde me genera angustia de creer que no estoy haciendo lo correcto. Y para ello, para tratar de superar ese momento, tengo que relajarme, tranquilizarme, sentir que yo puedo hacer cosas eh, sin que sienta la presión. Así la tenga, un jefe que me dice, necesito esto para allá. Entonces yo tengo que controlarme, tengo que saber manejar mis tiempos, tengo que entender que hay que dar una respuesta, pero eso no me lleva al desespero. Yo mentalmente me tranquilo, ¿cierto? Y así, en algún momento, podría hacer cosas nuevas. Si yo estoy ansioso, definitivamente no tengo mente para tratar de hacer algo diferente. El estrés, el famoso mal de la sociedad moderna, donde siento permanentemente la presión también, ¿cierto? Donde la velocidad del día, la velocidad de la vida, me lleva a sentirme también que no tengo la cantidad suficiente de tiempo. Aquí casi que se mide el tiempo, porque no me alcanza, porque todos dicen que haga, porque todos quieren que yo responda y no me dejan estar tranquilo, no me permiten tener un descanso, no me permiten salir a caminar. El caminar es una de las actividades más valiosas en el ser humano, que más lo tranquilizan, que más lo sacan de esa situación de presión, así sea una sociedad totalmente, o en una ciudad más bien, contaminada, con muchas, pero yo salgo y camino y como que mi mente se va y quedo pensando en qué puedo hacer o cómo lo puedo hacer o en cosas muy diferentes a lo que me está en ese momento ocupando para dar una respuesta. Entonces ese descanso, ese caminar, ese tranquilizarme, ¿cierto? Ese, como muchas veces decimos, contar hasta 10, respirar y bajarle el nivel, ¿cierto? Eso me puede enfermar de una manera más violenta, ¿cierto? Porque en el momento en que yo me estreso, la sangre se sube a la cabeza y siento que se me va a reventar. Entonces no recibe, digamos, el cerebro la cantidad de oxígeno que necesita. Le llega más oxígeno del que requiere. Por eso la cabeza en ese momento siente uno que se le va a salir, que se le va a reventar. Pero si me tranquilizo, si digo, voy a descansar, y ese instante, ese momento realmente me lleva a tomar ese respiro, ese cambio de momento y de situación, allí de pronto podría pensarse en que puedo crear algo nuevo para posiblemente de pronto salir de ese estrés, ¿cierto? La incomprensión. La incomprensión es otro elemento que me atormenta, que a veces yo mismo me creo. Uno sentirse incomprendido es creer que los demás no lo entienden, ¿cierto? Es creer que todo el mundo quiere que yo haga cosas que en un momento determinado me van a indisponer. Es plantear algo y los demás no me lo reciben, no creen en él. Lo que yo hago a nadie le gusta. En ningún círculo, ni en el familiar, ni en el académico, ni en mi empresa. Entonces me siento incomprendida. Pero lo primero que tengo que hacer es comprenderme yo mismo.
¿Por qué los demás creen que lo que yo estoy planteando o haciendo no está bien? Y yo tengo que replantearme y pensar cómo entiendo la posición de los demás, por qué lo están diciendo, ¿cierto? Sócrates, conócete a ti mismo. Y nosotros somos, por ejemplo, maestros en dar consejos, pero ustedes realmente lo aplican para ustedes, dentro de su familia, dentro de su hogar, dentro de su entorno, pero nos sentamos muy cómodamente a dar consejos cuando ni siquiera nos entendemos nosotros mismos. Por eso repito, primero hay que conocerse a sí mismo. Y tan pronto yo me conozco, puedo entender a los demás y los puedo comprender. Y eso me va a ayudar a, de pronto, entender por qué algunas de las personas cercanas puede que no acepten lo que yo digo o lo que yo planteo. Pero dado mi propio conocimiento de mí mismo, puedo llegar a reflexionar y a dialogar, que es lo más importante, con las personas que consideran que lo que yo estoy haciendo no está bien. Uno de los problemas que más afectan a nuestra sociedad, que infortunadamente es el diario vivir de nuestra sociedad, y hablamos solamente de Colombia, de las ciudades, de Bogotá, de Cali, de los pueblos, en fin, donde nosotros somos personas agresivas, ¿cierto? Incluso de otros países han venido a estudiarnos como si fuéramos conejillos de India, por nuestro nivel de intolerancia, nuestro nivel de violencia, que viene de épocas pretéritas, casi que desde el momento en que Bolívar logra la independencia, en su momento de la Nueva Granada y después de Colombia, ¿sí? Siempre hemos sido intolerantes y agresivos. Eso ha terminado en guerras, la guerra civil, la violencia guerrillera, la violencia del narcotráfico, la violencia de las organizaciones criminales. Y parecería que no tenemos fin, que no tenemos un momento en el cual parar. Observaba hace, qué sé yo, 30, 35 minutos en televisión cómo las bandas se toman los barrios y caminan ya con una tranquilidad impresionante y nadie puede pasar por algún lugar que esté vedado porque esas bandas atacan y volvemos a la violencia y volvemos a esa situación que uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros a cada instante, a cada momento cuando consideramos que ya hemos salido de la situación, ¿cierto? Caemos de un mal en el otro? Se habló días pasados con toda, digamos, el derecho que se tiene a tratar de entender una crisis social que es generada por esas injusticias, que es generada por esos desequilibrios económicos, por el favorecimiento de unos o simplemente porque algunos se han propuesto y han logrado con mucho esfuerzo y mucha dedicación conseguir las cosas que tienen, pero que a los demás no les parece que eso sea así, sino que ha actuado de manera ilegal. Entonces la persona que consigue algo es porque no lo hizo de buena manera, sino tuvo que hacer algo malo para obtenerlo. Y entonces nos formamos esa idea y genera envidia y genera tristeza en uno mismo, ¿cierto? Porque él sí y yo no. Pero usted, ¿qué ha hecho para salir de esa situación y de pronto llegar a una situación igual a la persona de la que usted en este momento le produce envidia? Y entonces yo no lo tolero, no acepto que haya personas que progresen, que haya personas que tengan ideas diferentes a las mías. Todos tienen que pensar igual a mí. Si no piensan igual a mí, entonces yo tengo que enfrentarlas.
tengo que agredirlas, así sea verbalmente, y más grave si lo hago físicamente. Y tengo un ejemplo simple, sencillo y algo que uno no puede entender en el caso del fútbol, ¿cierto? Para que entendamos la magnitud de lo que pasa en un país como el nuestro, donde el simple hecho de ponerse una camiseta de un equipo diferente al que yo sigo, al que yo creo ser hincha, constituya un acto de agresión, simplemente porque se colocó la camiseta o porque habló. Y así en todos los niveles, ¿cierto? Cuando vamos en las calles, normalmente salimos a caminar, pero nuestra mente está tan supremamente, digamos, concentrada en pensar que todo lo que pasa a su alrededor es culpa de alguien, y si yo caminando me estrello con otra persona, inmediatamente intento agredirla. ¿Qué le pasa? Es que usted no cabe por acá, es que está muy gordo, es que porque no tiene cuidado, fíjese a dónde va. Tengo que agredirlo. No puedo simplemente hacerme a un lado y continuar mi camino, no, tengo que voltearme, tengo que reaccionar, tengo que hacer que esa persona me respete, porque ¿cómo así que me empuja? O cuando yo voy en el carro, creo que ya lo había comentado antes, y entonces ese otro vehículo me cierra, y entonces mi primera reacción es cómo alcanzarlo, cómo cerrarlo, cómo decirle una mala palabra, y allí descanso. Esos son hechos que están afectando mi normal comportamiento y que viene de una serie de situaciones que yo desconozco, porque uno puede decir, oiga, pero mire cómo actuó, él normalmente no es así, es una persona tan sencilla, una persona que siempre está risueña, pero yo no le conocía ese lado, y cuando uno agrede, lo hace de una manera violenta, ¿cierto? Entonces, algo pasa, y esa eh, idea de creer tener la verdad es la que tampoco nos deja tranquilos, nos vuelve intolerantes, nos vuelve agresivos, nos vuelve personas que no podemos vivir en una sociedad porque permanentemente estamos en plan de pelea, de lucha. Yo lo primero que tengo que entender es que tengo que respetar la idea de los demás, es que tengo que aceptar sus puntos de vista, independientemente de la posición religiosa, de la condición física, de la condición sexual. Yo tengo que tener claro que el mundo cambia, que el mundo es dinámico, que el mundo es dialéctico y que los demás actúan de pronto, o mejor dicho, de acuerdo con su propio pensamiento. Y que si en este momento eh, ya es aceptado por, digamos, por la juridicidad de las personas del matrimonio entre hombres o entre mujeres, o de eh, situaciones en las que yo, con mis propios valores, digo, no, ¿por qué? Eso no es normal. Y entonces lo normal es lo que yo considero que es normal, porque yo lo digo. Janis, el filósofo, hablaba incluso de la ética y de la moral, desde donde lo que yo hago es inmoral para algunos, pero para mí es normal y es moral. Entonces, si yo robo, soy un ladrón, ¿cierto? Pero si lo hace una persona que tiene el poder, entonces es una persona que cometió un acto que es ilegal, pero él no robó, simplemente se equivocó. Entonces, desde qué punto de vista se mira la moral? ¿Desde el de ellos o desde el mío? Y entonces, si la sociedad me impone normas, esas normas son solamente para algunos, esas normas no son para todos, y entonces eso es lo que crea esos momentos de intolerancia, porque uno ve la injusticia y ve la desigualdad, ¿cierto? Pero si yo tengo la capacidad de entrar a reflexionar, de exponer mis puntos de vista, de dialogar, de entender al otro, puedo en un momento determinado volverme una persona tolerante,
Tolerante no significa que usted va a aceptar todo, ¿no? Porque lo van a maltratar. Yo tengo que ser tolerante, yo no puedo ponerme a pelear. Bueno, esas son otras circunstancias y otros momentos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de ideas, estamos hablando de puntos de vista, no estamos hablando de agresiones físicas. Otro factor que en algún momento nos lleva a no tener esos espacios de creatividad, que aparte de lo que les comenté al comienzo, de pronto no me interesa ser creativo, no le veo la importancia, y que en este momento de pronto solo lo tengo como un ejercicio académico, como un momento en el cual, entre comillas, casi que me exigen que tengo que inventar algo. Pero no es porque me nazca, no es porque lo quiera, no es porque considere que es importante, sino porque necesito cumplir con unos requisitos. Y a veces me vuelven impaciente. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Yo no quiero hacer eso. Pero estamos dentro de un ejercicio académico, estamos dentro de un aula en la cual estamos planteando toda una serie de situaciones para que desde nuestro propio ser, dentro de mí mismo, yo pueda cambiar y pueda aceptar nuevas diferencias y nuevos momentos. Y si yo me disgusto porque los demás me exigen, y si yo me disgusto porque considero que lo que está pasando no es lo que yo quiero, y volvemos con el yo, ¿cierto? Que es donde la mayoría de veces surgen los problemas. Cuando algo me afecta directamente desde el punto de vista emocional, eso genera un rechazo. De ahí más adelante vamos a ver el control de las emociones a través de la inteligencia emocional. Yo tengo que ser tan inteligente en un momento que reflexiono, que escucho a los demás y que definitivamente me llevan a tener esa tranquilidad y esa paciencia, calmarme y tratar de escuchar. Y ahora sí, de entender a los demás. Yo debo estar en un momento de tranquilidad. Yo no tengo por qué estar ofuscado. Eso me enferma. Y un momento de ira puede durar hasta horas, incluso hasta días, depende de quién, con quién lo haya hecho, ¿cierto? Genera esos deseos de venganza, que es otro tipo de situación más grave todavía, porque no fue de momento, sino que quedó allí en mi mente incrustado y yo tengo que vengarme cuando alguien me hace algo desde el punto de vista de amistad, amoroso, sentimental, y lo único que yo pienso es cómo me voy a vengar de él. Pues definitivamente no solo estoy causándome daño, porque no me va a dejar tranquilo, porque siempre voy a estar pendiente de cómo hacerle daño al otro, sino porque no me deja realmente llegar nuevamente a quien yo era, a mi forma de ser y de pensar. La impaciencia genera muchas situaciones, ¿cierto? Genera momentos en los cuales yo a veces considero que soy agredido, pero si lo reflexiono, lo pienso, lo analizo, lo estudio, no 1 o 2 días, no, uno lo puede hacer inmediatamente, tranquilizándose, calmándose, dejando que la inteligencia emocional, que mi control de las emociones me deje tomar decisiones más sanas, más saludables y más positivas. Hay otro factor que tampoco me deja ser creativo, el miedo. El miedo es algo que infortunadamente viene desde pequeño. Claro que muchas de las cosas
que hemos hablado son generadas desde pequeños, ¿cierto? Por momentos que hemos vivido con otras personas, con la relación con otros individuos, con un círculo determinado en la educación, en la familia, en el colegio, en el círculo de amigos. Y de alguna manera estas situaciones que yo no puedo controlar me llevan a generar hechos diferentes, acciones que yo en algún momento no pensé, o, como en el caso de miedo, a paralizarme, a vivir aterrorizado, a pensar que yo no lo puedo hacer, a bloquearme. Lo primero que se plantea desde el punto de vista psicológico es: debemos enfrentar los miedos. Yo no puedo ocultarlos, yo no puedo esconderme como el avestruz que mete su cabeza dentro de la arena y con ello piensa que nada está pasando a su alrededor, ¿cierto? Igual nos pasa a quienes escondemos nuestros propios miedos. Ahora, en términos de la nueva sociedad, se habla de los miedos como algo que nosotros debemos enfrentar. La suma de todos los miedos. ¿Quién de nosotros no ha tenido miedo algún día? ¿Quién no ha sentido ese momento de pánico en el que, digamos por la circunstancia que sea, porque siento que me van a robar, porque siento que cometí un error, que son dos miedos diferentes, ¿cierto? Que no cuento la verdad por miedo a, que no le digo a mis padres, que no le digo a mi esposo, que no le digo a mi esposa, que no le digo a mi compañera, por miedo a perderla. Y entonces viene la situación. Cuando llega la verdad, hubiese sido preferible que usted hubiese sido sincero y no ocultar, porque más temprano que tarde eso va a repercutir en la relación. Repito, de cualquier manera, en algún momento eso se va a conocer. No hay miedos eternos, no hay situaciones en las cuales en algún momento yo tengo que enfrentar. Y lo mejor es hacerlo con una decisión. Dejar el temor a un lado. Saber que tengo que asumir las responsabilidades de lo que hice. O, en el caso del miedo físico, en el caso del miedo social, frente a un auditorio, por ejemplo, cuando tenemos que exponer, cuando tenemos que plantear y sudo y siento que no soy capaz de hablar y me ahogo y me genera un pánico, tengo que tranquilizarme, tengo que entender que más temprano que tarde voy a tener que hacerlo. Entonces comencemos de una vez. No nos ocultemos, no nos enfermemos ese día. Hagámoslo con la idea de que en el momento en que usted lo enfrente, ese miedo desaparece. Otro de los factores producto de nuestra sociedad, de la modernización, aun cuando la depresión viene desde épocas antiguas, digamos que se conoce como enfermedad más o menos hacia los años comienzos de los 90, ¿cierto? Cuando mucho más atrás, yo diría que desde cuando Sigmund Freud entendió los ataques de depresión como una forma de mirar algo que el individuo tiene al interior y que tampoco quiere enfrentar, que lo mantiene allá guardado en el inconsciente y que eso no lo deja ser feliz y que eso no lo deja ser tranquilo y que me impide en algún momento ser extrovertido, ser una persona sociable, ser una persona que cree en sí misma, que tiene confianza,
que tiene una autoestima, que se quiere a sí mismo, y al contrario pienso que todo lo que yo hago le molesta a la gente. Muy parecido a la incomprensión, en términos de que yo miro a los demás. Y si esa situación se profundiza, yo termino agrediéndome mentalmente, escondiéndome, siendo solitario, tratando de evitar a los demás. Pero repito, eso lo que hace es profundizar esa situación. Cuando uno observa a alguien que no quiere hablar, que no quiere socializar, que no quiere dar respuestas rápidas de frente, con seguridad, esa persona está deprimida. Esa persona siente que no vale la pena hacer algo diferente, ¿cierto? La depresión debe llevarnos realmente a integrarnos, a no encerrarnos, a enfrentar nuevamente los miedos que nosotros en algún momento creemos que son lo que nos llevan a vivir en una situación incómoda. Esa depresión es peligrosa. De todo lo que hemos hablado hasta ahora, la depresión sí crea peligro. Crea peligro porque en algún momento podemos atentar contra nuestra propia vida. Porque no encontramos salida, porque no encontramos respuesta a lo que dentro de nuestra mente estamos pensando que no servimos para nada, que nadie nos entiende, que todos los demás son alegres y yo soy el único triste. Entonces tenemos que salir de ese estado. Y lo más fácil es integrarnos con los demás. Tratar de comenzar a rebelarnos contra ese miedo. Superarlo. Yo les he escuchado muchas veces a los jóvenes de hoy en día, que a veces adoptan términos, pero no saben el significado que tiene eso. Supérelo. Los escucho constantemente. No, ya, supérelo. Superarlo es tomar conciencia, ¿cierto? Es olvidar y crear algo nuevo. Dejar a un lado, no atrás, porque siempre va a ser parte del pasado, pero sí superarlo. Otra situación que nos confunde y que no nos deja ser creativos es el pesimismo. Cuando uno se vuelve como negativo, cuando uno siente que nada de lo que se hace puede cambiar las cosas. Cuando vivimos esta crisis social, que fue una situación de carácter totalmente, digamos, reivindicativo en términos de que por fin los jóvenes entendieron que tienen que hacer valer sus derechos, pero eso no los lleva a que se vuelvan violentos, a que se vuelvan vándalos, un término muy utilizado para darle la figura a quienes se atentan contra el sistema y contra el orden, y que simplemente creen que a través de la fuerza van a lograr superar esas situaciones. Es evidente que esa situación existe, pero también es evidente que hay que buscar a través del diálogo, a través un poco de la presión, pero de la buena presión, ¿cierto? Que se nos escuche, que se entienda que las oportunidades están ahí y que deben ofrecerlas para que todos de alguna manera hagamos parte de una sociedad que realmente quiere cambiar. Pero somos todos quienes debemos participar en ello y no colocarnos del lado negativo, del lado pesimista. Nada cambia, todo sigue igual. Entonces, ¿yo para qué hago? Y si alguien propone algo, no, pero ¿para qué? Si vamos a seguir en lo mismo. Y entonces siempre tenemos una respuesta negativa frente a lo que se plantea. O nosotros mismos nos encargamos de destruir
algo o una acción que otras personas quieran realizar para al menos intentar salir de la situación. Y entonces nosotros, no, pero ¿para qué? Yo mejor no hago eso, yo mejor estoy acá, y siempre busca la disculpa para no salir de ese sentimiento que me lleva a quedarme sin aportar, ¿cierto? Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Algo tendrá de bueno, algo tendrá de positivo si lo miramos, como dice el famoso Chapulín, desde el punto amable, ¿cierto? De las cosas. Siempre habrá un punto amable, un acercamiento, algo que me permita cambiar en ese aspecto. Y la timidez, eso que, digamos, también me bloquea. El pesimismo de pronto no me bloquea, me hace ver las cosas negativas. Pero la depresión y la timidez sí, no me dejan ser, no me dejan actuar, no me dejan en algún momento expresar lo que siento. Me muero del miedo de hablar en público. Me muero de pronto de pensar que los demás se burlen de mí, que yo sea el hazme reír de los demás, y prefiero quedarme callado. Prefiero no plantear nada nuevo. Cuando de lo que se trata es efectivamente de que uno pueda expresar lo que siente y lo que piensa. Afortunadamente en ese aspecto sí Colombia tiene la oportunidad de decir o de pensar las cosas que quiere. En algunos momentos, debido a la propia violencia y a la intolerancia, más que a la propia violencia, a la intolerancia, en atacar a quienes opinan diferente, ¿cierto? Pues es que no les conviene el cambio de sistema, y entonces nos obligan a callarnos. Y entonces, aparte de que yo veo que no puedo decir las cosas, tengo desde dentro esa angustia y ese miedo de poder expresar lo que yo quiero. Entonces, vuelvo y repito, hay que mirar esa parte positiva. Si yo salgo y enfrento y digo, pues sí, tengo que aceptar que van a haber críticas. Tengo que ser tolerante con lo que los demás piensen de mí. Obvio, siempre y cuando lo hagan desde una manera totalmente abierta, de aceptar con libertad lo que yo planteo, ¿no es cierto? Ahí está la importancia de la tolerancia. Y eso me lleva a dejar de ser tímido. Cuando yo incluso enfrento los cuestionamientos, porque tengo argumentos, porque lo que dije está basado en alguna información que tengo, o porque simplemente lo pienso así. Es mi punto de vista, y mi punto de vista es respetable. Hay dos factores que afectan la creatividad y que ya muchísimas veces hemos escuchado y hemos aceptado. La famosa rutina, el diario vivir, el incluso ni siquiera cambiar de camino. Todos los días me voy por la misma calle, todos los días tomo el mismo bus, todos los días voy pensando siempre llegar a la empresa, llegar a la universidad, hacer lo mismo. Desesperante. Que incluso uno debería cambiar de camino. Uno debería tratar de romper esa rutina, ¿cierto? Porque la rutina nos vuelve, como lo hice más abajo, conformistas, porque no nos deja realmente hacer algo nuevo, porque ya estoy cansado,
¿sí? Porque como todos los días hago lo mismo y como yo no aporto nada para cambiar, me vuelvo conformista. Acepto, simplemente. Y ahí estoy y me siento tranquilo y siento que eso es lo que tengo que hacer. Y entonces aparece, especialmente en los jóvenes, que es lo que se plantea, el cansancio mental. Que tenemos que hacer una investigación. Ay, no, yo no tengo tiempo, ¿cierto? Y entran a un computador o leen un texto o alguna cosa y a los 10 minutos ya están cansados. No quieren pensar, no quieren hacer algo diferente, porque todo les aburre, todo les parece monótono. Y entonces, ¿qué queremos? Pues que las cosas sigan como están, ¿cierto? ¿Para qué cambiamos? Si yo estoy bien, si mi familia está bien, si mis amigos estoy bien, si yo tengo trabajo o tengo alguna actividad que hacer, ¿para qué me voy a desgastar pensando en algo diferente? Entonces ese cansancio mental no nos deja crecer, no nos deja hacer cosas diferentes. Y en algún momento, la rutina del conformismo y el cansancio mental me llevan a ese sentimiento de inferioridad, que los demás sí pueden y yo no. Desde el egoísmo, desde la envidia, siento que la vida no es justa conmigo y que por qué los demás sí. Y porque hay personas que han podido superarse y han logrado crecer económicamente, han logrado crecer socialmente. Y yo no lo he podido hacer. Y como siempre lo digo, al menos lo he intentado, al menos ha hecho algo diferente o simplemente sigue la rutina. Voy a estudiar los 10 meses en la universidad y cuando salgo de la universidad voy a conseguir un empleo. Y cuando consigo un empleo voy a tratar de mantenerme allí la mayor cantidad de tiempo posible porque eso me da seguridad. Y encadenamos, y encadenamos, y nos trazamos una ruta y no nos salimos de ella. Simplemente obedece a que yo pienso que lo que estoy haciendo está bien y lo que a mí me sucede es lo que yo me merezco. Y si los demás logran éxitos es porque la vida es injusta y siempre trato de encontrar un culpable. Yo nunca me culpo de lo que me pasa, ¿cierto? De lo que no he logrado, de lo que nunca he pensado en hacer. Siempre los demás son los que tienen la culpa, los que tienen el poder económico, los que tienen amistades que les han ayudado, los que tienen y dele. Pero yo jamás pienso en que puedo lograr llegar a otros niveles o ser diferente o crecer simplemente a través de mi autoestima y de mi superación personal. Es que yo soy quien crea el destino. Yo soy el que lo construye. Nadie nace con un destino. Eso es falso. Que cada uno tiene, entonces nació para ser pobre, entonces tiene que ir siendo pobre. Eso es falso. Eso no es cierto. Eso no cabe sino en las mentes que no quieren salir de allí. Todos somos capaces, todos absolutamente somos capaces de lograr cosas diferentes. Que demore 1, 2, 3, 5 años, los que sean necesarios. Pero si tengo la intención de cambiar, lo puedo lograr. Y entramos a otro estado, como es el miedo a la crítica, a pensar, como lo diríamos anteriormente cuando hablamos de la timidez, en qué voy a sentir esa confabulación de personas que me atacan, que no me dejan ser, que me critican. Y a mí me horroriza que alguien vaya a hablar de mí, que alguien vaya a plantear algo que yo, de pronto que yo he hecho, que lo tenía escondido, y que alguien, ahí llega el momento en que sale a relucir y me muero del miedo de pensar que los demás lo conozcan. Y finalmente la pereza. La pereza es la madre de todos los vicios, de todos, absolutamente todos, ¿cierto?
el egoísmo, la envidia, el rencor, todos aquellos acciones y factores que me llevan a internamente creer que no puedo hacer las cosas. Tengo que romper con todo ello. Tengo que lograr superarlo. Tengo que ser activo, proactivo si se quiere. Estar por encima de los demás. Eso lo puedo hacer. Eso lo puedo lograr. Y hay unos factores externos que afectan la creatividad. Si yo no tengo objetivos en la vida, si yo no me propongo el caso de hoy en día con cada uno de ustedes, todos tienen un propósito claro, ser profesionales. Pero ustedes ya han definido qué hacer con su profesión. ¿Saben exactamente qué les espera en el camino? No, es que yo quiero ser empleado y con el título yo sé que voy a mejorar. No, es que ya con el título puedo conseguir algo mejor. Pero ustedes no creen que con el título pueden buscar unos horizontes más claros y donde ustedes definitivamente pongan en práctica todo lo que aprendieron, que realmente sea el primer paso para salir de la situación en que está. Obviamente que si está muy bien, mal haría o mal se haría en pensar en cambiar. Ahí sí no se puede estar pensando en cambios. Cuando la vida me ha dado oportunidades y yo las he aprovechado, porque es que muchas veces se presentan las oportunidades y en algunos casos yo, por timidez, por miedo, por duda, no tomo esa posibilidad y ese camino. Pero si yo tengo, repito, tengo un objetivo claro y ese camino que me presenta me da la posibilidad de mejorar, tengo que asumirlo y tengo que enfrentarlo. Normalmente no aporto cosas nuevas. Cuando uno a veces abre el espacio entre los estudiantes, ¿ustedes qué piensan? Como lo vamos a decir ahora más tarde. ¿Ustedes qué dicen? Y comienza el titubeo y comienza el tratar de encontrar una respuesta no sobre lo que usted piensa, sino que se acomode a lo que los demás piensan, para que no sea criticado. No, la idea es que usted aporte ideas nuevas, que las defienda frente a quienes en algún momento no están de acuerdo. Eso es lo importante de las ideas, ¿cierto? Aquí hablamos de algo que en algún momento se comentó de ser envidioso, porque los demás tienen y yo no tengo. Porque yo siempre estoy pensando que porque ellos sí y yo no. Eso no me deja vivir. Eso me vuelve rencoroso. Eso me hace parte de aquellos que viven pensando en que la vida no los deja hacer lo que ustedes quieren. Y repito, somos cada uno de nosotros quienes construimos, quienes logramos encontrar ese camino, encontrar ese destino que nadie construye, sino que yo solamente tengo la posibilidad de hacer. Si yo no soy organizado, si yo no tengo claro lo que quiero, si no pienso en hacer muchísimas cosas al tiempo, voy a terminar sin hacer ninguna. Siempre debo buscar no solamente tener claros los objetivos, sino tenerles una especie de niveles a cada parte de lo que yo pienso que debo hacer. La crítica en sí no es mala. La que es mala es la crítica destructiva. Porque si hay algo que aporte es la crítica. Y alguien dice, bienvenida a la crítica, pues obvio. Porque me puede ayudar a ser mejor. Porque me puede ayudar a lograr a través de esa propia crítica cosas que ni siquiera lo había pensado. Pero cuando se critica de manera constructiva, se hacen aportes, ¿cierto?
se hacen una serie de, digamos, se llega a una serie de ideas que de pronto pueden mejorar lo que yo he pensado, lo que yo he construido. Pero la parte más difícil de todos estos factores es la resistencia al cambio. En administración, especialmente desde el punto de vista de gerencia, una de las mayores dificultades que tiene un gerente es la resistencia al cambio. La mayoría de personas que están allí, que trabajan allí durante mucho tiempo, son realmente resistentes al cambio. Es difícil hacerles entender que siempre el cambio va a servir no solamente para construir cosas nuevas, sino para mejorar lo que se tiene. A no ser que sea un castigo, ¿no? Entonces usted se porta mal y lo mandamos allá a que saque fotocopias. Eso no es un cambio, eso es un retroceso. Pero eso se debe a una acción o a algo que de pronto internamente haya llevado a que se tomen ese tipo de decisiones. Pero lo mejor es sentirse bien, asumir con responsabilidad los cambios y tratar de demostrar que ese cambio para usted no le fue indiferente, sino que lo llevó a demostrar que usted estaba preparado para el cambio. Y por último, creo, tenemos esos factores que en algún momento también nos llevan a no ser creativo. Unos factores externos como los factores ambientales, entendidos estos como el mirar a nuestro alrededor y encontrar toda una serie de situaciones que me deprimen, ahí sí me deprimen, como en el caso de la destrucción de los bosques, de las aguas, de la desaparición de los animales, el medio ambiente en el que estoy contaminado, un medio ambiente que me desagrada. Si ustedes han tenido la oportunidad en algún momento de salir de una ciudad tan caótica, no solamente como Bogotá, cualquier ciudad, que se vuelve solamente pavimento y cemento, y se pierde uno algún día en el campo y camina y encuentra en ese campo, en ese ambiente, tranquilidad, sosiego, deseos de verdad de cambiar, de crear, de ser mejor, porque eso lleva el ambiente, lleva a que usted se tranquilice, a que usted ya no piense en cosas negativas, sino que usted mire a su alrededor y vea la vida como algo que se tiene que aprovechar, porque la vida es muy corta. La vida, en el momento menos esperado, lo lleva uno, uy, ya con esta edad que yo tengo y no hice nada. Y cuando tuvo la oportunidad, simplemente se estuvo quietecito, sin aportar. Tenemos que ser perceptivos, expresivos y emocionales. ¿En qué consiste esto? Tengo que participar, tengo que decir lo que yo siento, tengo que percibir lo que pasa a mi alrededor. Y eso me lleva a ser una persona abierta, una persona extrovertida, una persona que puede decir lo que quiere, lo que siente y lo que es importante para ella, ¿cierto? Controlo mis emociones, no me dejo que sean ellas quienes me manipulen y me controlen, sino que logro finalmente que esas emociones no me inhiban en términos de creatividad, sino que al contrario me lleven a pensar que una vez controladas esas emociones puedo hacer algo diferente. El propio concepto de la cognitividad o de los procesos cognitivos, donde yo transformo las ideas en algo positivo, en algo cambiante, en algo diferente, en algo que como ustedes el día jueves van a lograr, ¿cierto?
presentar, así parezcan ideas supremamente fantasiosas, supremamente soñadoras. Recuerdan lo que les hablaba, creo que ayer, uno debe soñar, uno debe pensar en que puede lograr, siempre puede lograr lo que se propone. Si uno tiene la voluntad, si uno tiene la persistencia, si uno tiene la tenacidad, puede llegar realmente a realizar esos sueños, a que se hagan realidad. Y la parte sociocultural, que como lo decíamos dentro de los términos ambientales, a veces nos llevan a sentirnos como impotentes, como personas que no sabemos qué hacer, que vemos una sociedad agresiva, que vemos una sociedad cultural que no aporta, que no le interesa lo que le pasa a una sociedad, desde los medios, desde diferentes lugares en los que se puede llevar la transformación de lo que existe, de lo que se tiene. Entonces, si yo no veo en los demás, si yo no veo en la propia sociedad, si yo no veo en los propios valores que algo cambie, pues yo voy a terminar pensando que no vale la pena intentar cambiar. Y las 7 características de la creatividad, la curiosidad. El niño siempre es el prototipo, y si se me permite el término, de la curiosidad. No hay nadie que sea más curioso y que debemos realmente llevarlo a que esa curiosidad se amplíe y no al contrario, como sucede en muchos casos con muchos padres, que cuando el niño pregunta y pregunta y pregunta, ya deje tanto preguntadera porque el niño quiere saber, el niño quiere conocer, el niño está conociendo el mundo y nosotros no tenemos la tranquilidad para explicarle todo lo que el niño dice, porque cada que uno le da la respuesta, inmediatamente el niño pregunta por qué. Creo que en algún momento les hablé de Sócrates y la mayéutica, donde él lo que planteaba era cómo uno mismo puede dar la respuesta a lo que pregunta. Entonces esa era la metodología que utilizaba Sócrates para con sus alumnos. Recuerden que Sócrates era un maestro, era un sabio, pero él llevaba ese conocimiento, se los llevaba a los jóvenes de la ciudad, ¿cierto? De Grecia, y les planteaba, cuando alguien le preguntaba, maestro, ¿por qué razón de pronto, y voy a decir cosas, por qué razón no podemos encontrar una respuesta a ver, ¿qué me imagino yo en este momento para poderles dar un ejemplo? A la corriente del agua, porque ella fluye, ¿cierto? Y entonces él le dice, ¿y usted por qué considera que el agua fluye, que el agua no se está quieta? Entonces ahí comienza cada uno a pensar en, sí, oiga, el agua corre, pero ¿por qué corre? Ah, no, porque es que viene de las montañas y entonces viene con velocidad. Ah, bueno, ¿y por qué viene de las montañas? ¿Por qué cree usted que allí está el agua, si el agua está en el cielo? Y entonces él comienza a contestar, no, porque es que la tierra absorbe y poco a poco, va a llegar el momento en que él mismo da la respuesta, sin necesidad de que el maestro le haya dicho a él cuál es esa respuesta. Con la información que se tiene, a través de la propia curiosidad, se encuentran las respuestas. Hay que ser flexibles. Dice acá que si un método no da resultado, inmediatamente se debe pensar en otro. Yo no debo quedarme con nada. Tengo que buscar diferentes salidas. ¿Recuerdan ese pensamiento divergente del que les he hablado? Ese pensamiento es el que me ayuda a encontrar diversas salidas. Pues el pensamiento lineal es básico
en tanto me ayuda a dar una respuesta rápido con la información que recibo. Pero el pensamiento divergente con esa misma información me lleva a encontrar otras salidas, ¿cierto? Que finalmente vamos a llegar a un resultado, sí, posiblemente sí, o necesariamente sí, pero entré por otros medios a encontrarle esa respuesta. Sensibilidad ante los problemas, ¿no? También una situación muy complicada a veces de explicar. ¿Por qué nos hemos vuelto tan insensibles los colombianos? ¿Por qué dejamos que todo se vuelva simplemente una estadística? Que todo simplemente sea el resultado de la cotidianidad, de la violencia que vivimos, de las dificultades económicas, de la corrupción, de la violencia, qué sé yo. Y entonces eso hace que finalmente, de tanto recibir esa misma información, yo finalmente considero que es parte de nuestra propia realidad. Y yo nunca participo en ninguna respuesta, ni a través de la comunidad, ni a través de los barrios, y nunca me interesa saber si sucedió un acto de inseguridad cerca a mi casa o cerca. Sí, ¿no? Terrible, es que esto está terrible. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué no buscamos una salida? ¿Por qué no enfrentamos a los ladrones a través de mecanismos como las alarmas, a través del qué sé yo, a ver, pienso, del botón de pánico, a través de conectarnos con el CAI, no sé. No, a nosotros no nos importa. Sí, terrible, ¿no? Terrible la violencia. No, y la inseguridad, no, es que sea alcalde. No, 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 no. Y esa policía menos. Ya ni siquiera quiere participar porque, como les digo, que no desvían para nada y que los derechos humanos. Entonces ya ellos dicen, pues ahora, miren ustedes cómo solucionan los problemas. Todo eso hace parte de una situación que, en la cual hemos sido permisibles, ¿cierto? Y nosotros mismos no queremos participar. Y siempre consideramos que son los demás los que deben solucionar. Redefinir lo que está, volver a encontrarle una respuesta a algo que ya se encuentra, pero que necesariamente, yo les decía, habla muchísimo de la dialéctica, del cambio, de no estar siempre pensando en lo mismo, sino cambiarlo, cambiar. Pero es que no hay necesidad, algo debe cambiarse. Pero, profe, si es que eso está bien, no, sí está bien, nadie está diciendo que está mal, pero no habría otra forma de encontrar ese camino y esa respuesta. La conciencia de sí mismo, el ser yo mismo, el valorarme, el tener una autoestima, el creer en mí, el saber que yo puedo, que tengo voluntad, que tengo la capacidad suficiente para alcanzar metas que parecen imposibles, el ser conscientes de lo que yo hago. Recuerden que yo les hablé ahora unos minutos de que el 5% de nuestro cerebro hace parte de la conciencia y nosotros muy orondos le decimos a los demás, pero tome conciencia, o sea, utilice el 5% de su cerebro, ¿cierto? Pero al menos, si yo utilizara ese 5% en retomar mi propia vida y en establecer metas y objetivos, creo que finalmente lograría de verdad alcanzar esa respuesta y esa solución. La originalidad es la esencia de la creatividad. Y es lo que ustedes van a demostrar el día jueves. ¿Qué tan originales son? ¿Qué tanto pueden entrar, aún soñando, repito, aún siendo fantasiosos, en lograr cosas nuevas? Recuerden que cuando yo les hablé la vez pasada o antepasada de García Márquez, a él lo que premiaron con el premio Nobel no solamente fue su originalidad, no porque contara novelas de manera chistosa, ¿cierto? Sino por ese realismo mágico, por ese llevar ese algo,
ese exitismo, ese exotismo más bien, ¿cierto? Del colombiano. El colombiano es original, créanmelo. Nosotros tenemos esa malicia indígena que algunos nos critican, que si se utilizase de buena manera, seríamos fantásticos. Seríamos una sociedad creciente y desarrollada. Y finalmente la capacidad de percepción. Tengo que sentir, tengo que tener claro lo que posiblemente puede suceder. Yo percibo que las cosas pueden mejorar. Yo percibo que puedo ser mejor. Yo percibo que si tengo unos propósitos, finalmente voy a alcanzarlos. Bueno, muchachos, voy a dejarlos con un último, pues por el día de hoy, video, ¿cierto? Vamos a mirar acá un segundo. Lo voy a colocar. Primero voy a colocar en el chat para que ustedes, si quieren, lo miren desde allá. Y también lo voy a subir al Google. Esta es tu no línea de vida. Este no es, perdónenme mis chinitos. Este no es. Ese no es. Disculpen un segundito. Que ya lo habíamos visto antes. De 100.000 millones de neuronas, los enemigos de nuestra creatividad. El cerebro humano es la estructura biológica más compleja conocida hasta hoy. Sí, profe. Es una red de cerca de 100.000 millones de neuronas y un tamaño 3 veces mayor al de los grandes primates, nuestros antepasados directos. Gracias a una corteza que ocupa cerca del 77% de nuestro cerebro, somos capaces de desarrollar capacidades únicas, como planificar estratégicamente, otorgar un sentido a largo plazo a nuestra vida y, sobre todo, crear. Pero si innovar es nuestra naturaleza, ¿qué es lo que nos impide que despertemos todos los días llenos de buenas ideas para hacer mejor el mundo y escuchemos las propuestas que generan los demás? Veamos algunas razones. La primera es que pensar cuesta trabajo. Aunque el cerebro humano constituye solo cerca del 2% de la masa corporal, exige a diario cerca del 20% de las necesidades de oxígeno y calorías del cuerpo humano, lo suficiente para prender una ampolleta de 20 watts. Hay un ejemplo de Daniel Dennett que es uno de mis favoritos. Él habla de una anémona marina, ascidia en realidad, que durante su juventud recorre largas distancias por el océano, buscando un lugar donde anidar y establecer su residencia. La tragedia es que cuando consigue su tarea, se come su cerebro, porque ya no lo necesita. ¿Qué tal
¿Cuántos de nosotros dejamos de pensar porque creemos que ya no lo necesitamos? El segundo detractor de la innovación habita en nuestro interior y es nada menos que un cocodrilo. Efectivamente, el cerebro humano se distingue del resto de los mamíferos por la corteza, que está relacionada con las habilidades superiores. Bajo la corteza se encuentra el cerebro de mamífero o sistema límbico, que está asociado a las emociones. Más abajo se ubica una parte rudimentaria de nuestro cerebro que controla las pulsiones básicas relacionadas con la supervivencia y que nos fue legado por los reptiles. Por desgracia para nuestra creatividad, esta es la primera parte del cerebro que reacciona frente a los estímulos ambientales, que son interpretados como amenazas, algo que también sucede cuando escuchamos las ideas ajenas. A veces nuestras propias ideas nos asustan. Considera este ejemplo. En la naturaleza, si un animal es más grande que tú, huyes, y si es más pequeño, se convierte en tu presa. En cambio, cuando es del mismo tamaño, te ves enfrentado a dos opciones: luchar o aparearte. La generación de ideas sigue la misma lógica. Si tienes una idea pequeña, la desechas, y con una de tu mismo tamaño luchas o la incorporas a tu vida. Pero si es una gran idea, te asustas y huyes de ella. Es por eso que a veces dejar las cosas como están parece más sencillo. Imagínalo de este modo. El pasado es como el planeta Júpiter en el espacio de las ideas. Cuando la realidad cambia y se hace necesario innovar, te atrae a la solución conocida con una fuerza gravitacional gigantesca. ¿Para qué vas a planificar un nuevo partido de fútbol si puedes trabajar con el esquema del encuentro anterior? Nuestro propio pasado tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántas veces cometiste un error y te retaron por ello? ¿Cuántas veces tuviste que seguir al pie de la letra las indicaciones cuando tú querías crear? Pero aquí te lo contamos. La única manera de deshacernos del pasado es crear una idea tan poderosa que nos inspire. Resumiendo, el ser humano es creativo por naturaleza, pero también viene equipado para resistirse a la creatividad. Por eso, la próxima vez que te resistas, detente un rato a pensar en esto. Levántate de la silla y trata de no perder tu cerebro. Enséñale al cocodrilo quién manda y asegúrate de que Júpiter se siga viendo como un punto brillante en el cielo nocturno. Y sigue la huella de tus sueños. Bueno, mis chinitos, creo que hoy hemos logrado llegar a la parte fundamental de aquellos factores que en algún momento nos impiden ser creativos. Ya desde un inicio les he comentado cómo en algunos momentos somos nosotros, sin nada de los factores que están allí, de tipo psicológico, de tipo sociológico, que a veces, digamos, nos oprimen y a veces no nos dejan pensar y a veces se nos vuelven como algo obsesivo, como algo tedioso, como algo que, ¿para qué? Hago cosas nuevas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de cambiar y de ser personas diferentes, ¿cierto? Es algo que ya de ser reiterado desde el comienzo del curso. Nosotros tenemos la potencialidad, la capacidad, la habilidad de generar cosas nuevas. No vamos a creer que vamos a llegar a ser inventores, ¿cierto? Pero si yo no tengo la voluntad, si yo, como lo decía el video, si yo no me levanto con la idea de hacer cosas nuevas, sino nuevamente lo mismo. Me levanto, desayuno, salgo, saludo a la familia, cojo mi bus todos los días, mi carro, me transporto, llego a la oficina, llego al colegio, llego a la universidad y sigue esa rutina, pues nunca va a cambiar. ¿En qué consiste un cambio entonces? En hacer cosas nuevas, diferentes, ¿cierto? Que me motiven, que me hagan pensar que existo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Cuéntenme, mis chinitos. Profe,
Señora, Yo Diana. creo que más el miedo de uno a veces innovar es el miedo de perder, digamos, o muchas personas de perder el capital, ¿sí me entiende? Esos son, yo digo que eso es uno de los mayores temores de que la gente quiere innovar, porque puede hacer un producto y todo eso, puede invertir su capital o solicitar un crédito y de pronto, si no le funciona, pues ahí está, que quedó endeudado, cosas así. Yo digo que eso es uno de los mayores temores. Sí, puede ser parte de esa razón que nos lleve al miedo, ¿no? Al miedo de innovar. Pero digamos que en el ejercicio planteado no solamente desde la parte empresarial, está el de nosotros mismos, el ser yo mismo, entender el mí mismo como algo que no es cotidiano, que no busca algo nuevo. Entonces, la creatividad, como les decía, no es solamente encontrar un invento que me lleve a, como lo vamos a hacer el día jueves, y vuelvo y lo digo, ¿cierto? A mostrar algo. Es mi personalidad. O sea, más que un ejercicio académico, es un ejercicio mental. Es algo que me lleve en algún momento de mi vida, no puede ser mañana ni pasado, ¿cierto? Pero sí a dejar en mí esa sensación de que yo puedo ser mejor, de que me puedo superar, de que quiero salir de esa rutina, ¿sí? Si vivo, voy a comenzar a decir cosas simples. Si vivo en un apartamento, ¿por qué no compro? Perdón. Si vivo en alquiler en un apartamento, ¿por qué no lo compro? Si no, si todos los días tengo que trasladarle en bus, ¿por qué no busco la posibilidad de comprar un carro? Si siempre que voy a estudiar, definitivamente me bloqueo porque no sé qué es lo que me pasa y no logro dar respuesta. Yo me hago hago una reflexión sobre qué es lo que me está limitando, qué es lo que en algún momento no me deja, eh, digamos, tener la idea clara y luego expresarla, sino que me lleno de temor. Es el mismo ser humano el que intentamos cambiar con todos estos comentarios, con todos estos videos, con todas estas definiciones, con estas presentaciones y con lo que claramente pienso yo que tenemos todos, esa sensibilidad y ese deseo de cambiar. ¿Listos? Entonces, a eso es que me refiero. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es lo que me impide en algún momento que yo pueda hacer algo diferente? A ver, me dice que hay unos chinitos, Miguel Ángel, Tatiana, Caterine, Uriel, Laura, Miguel Gómez y Sarmiento. ¿Qué pasa con mis chinitos? Aquí estamos Sí, pendientes. sí, ¿en dónde están pendientes? Allá en... A ver, dígame, Caterina Arteaga, cuénteme. de la mano. Niños. Ah, sí, Oscar, perdone por estar mirando quiénes están y quiénes no están con la pantalla. Sí, Oscar, cuéntame. Pues simplemente un aporte sobre, digamos, el punto de vista que tengo de la innovación en la parte empresarial o en la parte, pues, desde el ser humano. Sí, Digamos, donde pienso yo que es donde parte, donde arranca el emprendimiento. Porque eso es lo que, digamos, lo que parte el camino de uno en dos. Si simplemente se queda rigiendo lo que ya vive o lo que ha tenido o lo que ha convivido, lo convierte en un ritmo de vida normal para uno, que es lo que usted decía, levantarse, hacer una secuencia y siempre hacer lo mismo sin tener una iniciativa propia sobre una idea propia o sobre ese empuje para mejorar o sacar algo nuevo o diferente, o simplemente salirse del conducto regular. Entonces yo pienso que desde ahí todos tenemos la capacidad de innovar, de crear, de hacer algo, pero simplemente falta el como esa impulso. visión, como ese impulso o como esa visión de poder lanzarse al vacío. En ese caso también digamos que necesita uno de tener y tomar riesgos. Pues lo digo porque pues, yo fui empleado bastante tiempo y cuando decidí lanzarme al ruedo, cuando decidí afrontar nuevas cosas, no fue fácil, fue muy difícil.
pero pues finalmente después de mucho tiempo uno empieza a ver las cosas de otro punto de vista. Pero siempre hace falta como vencer ese temor de que no, pero es que yo aquí tengo mi sueldo fijo, no sé qué, y si me salgo de acá, entonces, ¿qué voy a hacer? Y si no me funciona, y si sí, pero pues me parece que el factor de riesgo también es muy importante. Si uno ya tiene como esa pequeña idea de que puede innovar algo, simplemente es ponerle un poquito de riesgo y ya, pienso yo. Sí, muy bien, Oscar. Ese también, como lo decía, creo que fue Diana, es el temor, no el riesgo, el temor a perder. Y obviamente uno a veces lo toma, digamos, lo analiza tanto que termina uno pensando en, mejor no lo hago. ¿Quién más quería aportar? Gracias, Oscar, y gracias, Diana. Sí, ¿quién más quería aportar? A ver, sí, Profe, sí, Angélica. Angélica. Cuéntame, Angélica. Sí, yo concuerdo con mis compañeros. Yo pienso que ese instinto de conservación, como lo veíamos en el video, de ese como cerebro primitivo que tenemos, que, que siempre nos detiene, que siempre como que el instinto de conservación no nos deja ver más allá, porque el instinto de conservación me dice que lo nuevo es desconocido y lo desconocido puede que sea malo. Entonces lo asociamos más bien con lo desconocido, lo asociamos con algo malo o con algo que si no conozco, lo que decías de la zona de confort, ¿sí? Estoy aquí bien, sé manejarme en este entorno, sea bueno, sea malo, pero sé manejarme acá, entonces mejor no me quito de aquí porque me funciona. Me da miedo el cambio, me da miedo arriesgarme, y de pronto ese es uno de los factores, el miedo a perder el capital, el miedo a perder la reputación ante otros, el miedo a que mi invento no funcione. Entonces, son una serie de factores, pero el que prima es el miedo, pienso yo. Es como el que más nos detiene. Gracias, profe. No, a usted, Angélica, muy bien. Sí, el riesgo, el miedo, son partes inherentes al ser humano, ¿no? Eso no es que en algún momento alguien me lo haya creado, aun cuando hay partes del miedo que sí son creadas. Ya les contaba de nuestros padres cuando nos encerraban en algunos casos o cuando nos amenazaban con el diablo, con el coco, la llorona, con qué sé yo. Y eso queda acá. Yo les dije que entre los 0 y los 7 años todo lo que recibimos de nuestros padres, no por acusarlos a ellos, porque también terminaría yo pues diciendo que todos los padres fueron, no, 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 no. Ellos nos tratan de proteger, pero de pronto esa forma de vender la protección no es la que realmente debemos utilizar con nuestros hijos. Caterina Arteaga, por favor. Profe, pues yo creo que también por eso es importante de pronto tener, digamos, eso del plan B, ¿no, profe? Porque pues uno tiene que tener en cuenta que, digamos, yo tengo un proyecto, sí tengo una idea y toda la cosa, pero uno también tiene que como que decir, bueno, están los contras y está pues obviamente o sea, lo bueno que me puede pasar o lo malo que me puede pasar, ¿sí? Pues yo digo que eso es muy importante para aplicarlo en cualquier decisión. Sí, Caterina, también. Siempre debe haber una alternativa, ¿no? Por eso en algunos momentos cuando hablamos del pensamiento divergente, Caterina, es eso. No quedarnos como siempre ahí incrustados en solamente lo primero que pensé lo que va a hacer. No, tengo que tener otras alternativas. Paola Moreno, por favor. Profe, no. Espera, espera, Paola. Sergio, yo primero. Sí. Paola, cuéntanos. Pues, hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Pues para mí el miedo es como un empujón a salir como de esa zona de confort, de arriesgarse, de tal vez tener una visión y en el momento pues que se tiene la oportunidad económica, em, pues esa visión que se tuvo, llevarla y materializarla. Entonces salirse uno de ese yugo salarial de pues ser empleado y de vengar pues un mínimo. Entonces como que eso lo empuja, tal vez sí, comparto lo que dice Oscar,
Tal vez existe obviamente mucho miedo porque qué tal no pase y qué tal pierda todo el dinero, pero pues ese es el riesgo que se corre al querer uno pues ir más allá, pues tal vez de lo que en determinado momento se tiene en una zona de confort, que es tal vez un simple empleo donde ya sabes que llega al 15 y te pagan 400 y el otro 15, el otro 30 te pagan 400 y ya. Entonces, pues es, es mi aporte, profe. Gracias. Listo, Paola, a usted gracias también. Andra y luego Sergio. Andra. Si le da miedo uno hasta Profe, casarse. buenas noches. Eso ya es psicológico, mi chinito. Andra. Profe, Sí. pues estoy de acuerdo con lo que dice Paola, con lo que dice el compañero, y realmente el miedo es como la tristeza, ¿no? Para que exista la felicidad tiene que existir la tristeza. Entonces, el miedo es la base de la valentía y de ese empuje que nos tenemos que dar. Depende también de cómo asumamos las situaciones. Yo creo que en esta clase hemos visto cómo son las o cuáles son las opciones que podemos tener para poder asumir una situación y entonces llegar a asumir con temor o con valentía, pues cómo afrontar, ¿sí? Em, Decir que tengo miedo. Una cosa es decir, aprender a conocer el miedo, ¿sí? Y otra cosa es vivir con él y no reconocer que se tiene. Cuando aprendemos a reconocer con el paso del tiempo que se tiene miedo, nos liberamos de muchas cosas y aprendemos a afrontarlo. Todo eso se aprende sí con el tiempo. Cuando tenemos un hijo nos da miedo todo lo que le pase a nuestro hijo, pero cuando nosotros somos solos, y creo que acá en la clase hay más chicos sin hijos que con hijos, tenemos miedo si no somos capaces de decir tengo miedo y decirlo es importante. El miedo es un empujón muy grande. Es esa patadita de la suerte que nos impulsa a hacer y a arriesgar y es importante verlo de la forma positiva. Entonces ese era mi aporte, profe. Sí, Andra, tienes mucha razón. O sea, mientras uno no enfrente el miedo, ahí va a quedar. O sea, vamos a darnos excusas y vamos a tratar de en un momento, responsabilizar al miedo, que es mío, no es de los demás, de que yo no pueda hacer las cosas. Sergio, por favor. Buenas noches, compañeros. Eh, mi aporte es que, digamos, estamos hablando de sentimientos, pero más allá de eso son barreras que existen desde nuestro crecimiento. O sea, que nos inculcaron desde pequeños, desde la educación, cosas que hasta ni existen. Entonces, le pasa a uno a medida del crecimiento que uno no se proyecta el qué tan grande uno puede ser, porque ya existen barreras o existen limitaciones que la misma mente van creando a medida del crecimiento. Yo creo que para acabar con todas estas barreras, esto viene desde casa, desde pequeños y obviamente dentro de la educación. Esta clase nos pone a uno a debatir esta clase de temas, pero esto lo tendríamos que estar debatiendo cuando tengamos 5, 6 años, 7 años, cosa que ya estamos madurando la mente y estamos creciendo mentalmente. Yo creo que es una de las formas que uno puede romper, como dicen los compañeros, ese miedo, pero el miedo puede que no exista, son inseguridades o temores que realmente solamente es la percepción que te hace crear la sociedad, pero en mi percepción eso viene más como en la educación y en el proceso del crecimiento humano. Muy bien, Sergio, gracias. Gracias a todos por su participación. Dos temas. Uno, por favor, me envían el material de las presentaciones. Hay más de 4 o 5 grupos que no me han enviado. Y si no me los envían, pues no puedo entregar notas. Y si no les entrego notas, pues entonces, para los que no me envíen, pues no hay nota. ¿Sí? O les coloco la mitad de la nota, porque una es la presentación y otra es el documento que ustedes me envían. Eso lo analizamos al comienzo del módulo. Entonces, por favor, hoy necesito, no darle un clic y enviar la presentación ya. Con eso yo tengo el material para poderlos evaluar. 2, mañana va a haber un taller de marketing, de lo que vimos, el marketing social, el marketing de productos, de consumo, en el que interviene
los productos que se compran cotidianamente, etcétera, etcétera. Ya está en la plataforma, pues como sé que ha habido dificultades con el video, si el video de pronto no está muy claro, entonces ahí está el material de las diapositivas para que ustedes revisen si tienen alguna duda. Entonces, nos vemos mañana y nuevamente, por favor, los trabajos y mañana viene otra nota para completar 4 en el total, junto con el parcial que va a haber y la última presentación que van a hacer el próximo viernes. Listo. Entonces, nos vemos mañana. Gracias y nos estamos conversando en la universidad mañana. Profe, una pregunta. Sí. Gracias, Es que a mí no me Bueno. quedó claro todavía. Digamos, yo ya tengo mi idea, entonces, ¿hago una presentación o simplemente doy la idea, la socializamos? Vea, a ver, vuelvo y repito, por favor, otra vez, para que nos quede claro a todos. Primero, la presentación de todas las ideas. Todos tienen que pasar, todos. Y cada uno de ustedes pueden hacerlo en la forma como que pueden llevar una diapositiva, pueden llevar un dibujo, pueden hablarlo como yo lo estoy haciendo, pero digamos que lo ideal para la comprensión de todos es llevar como algo que nos haga evidente su idea, ¿cierto? Segundo, deciden por cuál de las ideas que presentan el día jueves se decidieron. Una vez presentan la idea, le crean un contexto. ¿Por qué? Un por qué es necesario, ¿cierto? El contexto es ubicarnos en un lugar, conocer cuál es la razón que tienen ustedes para crear eso que van a presentar, ¿cierto? Es la respuesta a un problema. Los inventos no nacen porque sí, porque como les dije yo, entonces entro y muevo la silla porque la vi ahí. No, uno tiene que pensar, uno tiene que analizar. Entonces ustedes crean, miran cuál es el problema, le dan una solución que puede ser, por favor, producto, servicio, proceso y una empresa que nos ponga ese producto con el público. Y esa empresa puede tener una marca o puede tener un eslogan. No voy a contabilizar tiempo. Como estamos en el tema de innovación y la parte central de nuestro módulo, entonces no les voy a decir que 10 minutos, 15 minutos. Podemos durar 3 días haciendo las presentaciones. En este caso no hay control de tiempo. Pues obviamente tampoco van a hablar 2 horas, ¿no? Que no creo. Pero no va a haber estrés por el tiempo. Pueden tomarlo y si necesitamos 3 días, pues lo hacemos en 3 días. No hay ninguna dificultad, tal como nos pasó con innovación, que finalmente utilizamos los 3 días. Nos vemos mañana entonces, por favor. Bueno, Gracias, profe. Gracias. A ustedes, muy amables. Adiós, profe. Adiós, que me les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.